atención entonces, ahí está, esto, se soluciona el problema. En la madrugada. Esta madrugada se soluciona el problema. Ahora, porque inclusive hoy la embajada va a cerrar por unos días el otorgamiento de... O sea, los que tenían cita hoy, ya mañana, no. Esta semana, perdieron. Hoy se suspendieron todas las citas para la expedición de la visa americana. Sin embargo, no se sabe qué pueda ocurrir si mañana o pasado mañana las activan. Es decir, se comenzaría con lo que estaba previsto para hoy. Hay que esperar qué dice el gobierno americano. Entonces vamos con el canciller aún que está entregando el doctor Murillo lo que determinó. Este es de un video de la 1 de la mañana. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la... Señor director, que faltó una partecita, unas 3 palabras del canciller, que sigue siendo el canciller, ¿cierto? Ahí sí, lo decía, sí. Que dice lo siguiente. Bueno, voy a leer la última parte. Sí, Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Que yo creo que al parecer al presidente Petro le pareció indigno el tema, sería de que venían esposados. Eso fue lo que fue como el florero de Llorente, o cuál sería la razón por la cual el presidente Petro sabía que llegaban, ¿cierto? Porque él ya había autorizado. Luego, al final dijo que ya no los dejaba llegar. ¿Cuál fue la razón real? A lo que yo alcancé a percibir por los medios de comunicación, por supuesto por el Twitter donde él gobierna y toda su hinchada, hablaban era de la dignidad. Yo no sé si ese fue el tema. Por lo que venían esposados, no sé. Pero Alfonso, ¿no estaban ya autorizadas las aeronaves? Venían en vuelo. Por eso es que la reacción americana es por cuanto las aeronaves deben regresar a Estados Unidos. Por eso dice el gobierno americano que puso en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es que los aviones ya venían en vuelo. Y obviamente el señor presidente de la República no autorizó el aterrizaje de estas aeronaves, que un sector dice que son aeronaves militares, otras que algo así como civiles, pero determinó el presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso al aeropuerto de Bogotá. Creo que esa fue la situación. Comparto la opinión de que efectivamente estamos frente a una situación diplomática preocupante e inquietante. Se ponen ácidas un tanto las relaciones como consecuencia de este suceso. Pero por supuesto, los Estados Unidos tienen derecho a implementar las políticas que considere necesarias para sus intereses al interior de su Estado, y en ese orden de ideas, generar la deportación de los extranjeros que a su juicio no deban permanecer en el territorio nacional. Eso es autonomía de los Estados Unidos y está en su derecho de hacerlo. Pero eso no supone y eso no conlleva que lo pueda hacer de cualquier manera. Allá lo que se ha desatado es una especie de persecución de ratas, ¿no? Buscándolas para atraparlas y despacharlas a como de lugar, sin consideración y sin dignidad alguna por la persona, por el ser humano.
Ahí no estamos hablando, y esa es una confusión que hay que despejar de una vez por todas, que el deportado no es sinónimo de delincuente. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, esas personas requieren un tratamiento, requieren una condición que corresponda al concepto de la dignidad que es propia del ser. La gente, o en algunas ocasiones pensamos que es un conflicto del presidente Petro con el presidente Trump. No, es un conflicto del gobierno americano con el continente americano. Las voces de inconformidad no fueron única y exclusivamente del presidente de Colombia, lo fueron en Brasil, lo fueron en Honduras. Honduras amenazó con cerrar y no permitir el funcionamiento de una base militar en los Estados Unidos en su territorio. El gobierno de Canadá protestó enérgicamente, el gobierno de México lo ha hecho de manera consecuencial, Brasil, en fin. Se levanta una voz, ¿sí?, que clama por la dignidad en el tratamiento a sus connacionales, que me parece una voz justa y una voz coherente con lo que ya hemos expresado. Por manera que en ese contexto el presidente Trump, ¿sí?, debe tener en cuenta que, muy a pesar de todo el poder que tiene, puede generarse un conflicto que es con el continente americano, no es con un gobierno, con un presidente en particular, es con el continente americano, que es lo que se ha evidenciado, y las voces de solidaridad. Sí, la propuesta inmediata de que se reúnan los presidentes y los cancilleres de América para fijar una posición frente al gobierno americano, pues por supuesto eso nos hace pensar en que la situación tampoco es tan fácil para el gobierno americano como el presidente Trump, que cree que está manejando una finca de esclavos, pretende hacerlo. Ahora, se pone en evidencia una vez más algo que nos ha inquietado muchísimo, Alfonso, las consideraciones del presidente Trump por el derecho internacional. Los tratados de libre comercio, en donde se determinan los aranceles, que son tratados que deben cumplirse por los estados, que deben necesariamente ser acatados bajo el principio del pacta sunt servanda, no pueden ser desconocidos olímpicamente por el gobierno, por mucho poder que tenga el presidente Trump como presidente, que es de los Estados Unidos de América. Por manera que esas amenazas, ¿sí?, esas rabietas del presidente Trump, lo que nos están poniendo es una voz de alerta sobre si el manejo de las relaciones no es, como dicen aquí algunos, comparto en parte la opinión, pero no es exclusiva del presidente Petro, una reacción emocional. La reacción emocional se produjo, fue por parte del presidente Trump en los Estados Unidos, que por supuesto lleva a los pueblos americanos a levantar su voz de inconformidad. No, señor director, es que frente a lo que está diciendo el doctor Julio, sí coinciden algunos elementos, pero la deportación de estos inmigrantes, de estos connacionales, no es una cacería que se haya hecho desde que llegó el presidente Trump a la fecha. Era ya un trámite que se venía del gobierno Biden y los traen. Vendrán otros ya en el gobierno realmente de Trump que han sido, digámoslo así, en las diferentes operaciones que harán allá en los Estados Unidos, que los encuentran indocumentados para traerlos, pero estos eran ya uno de los que están en el proceso normal. No es que llegó Trump, vamos a coger estos y enviémoslos. Y por supuesto, hay países que se han solidarizado con este hecho que ocurrió ayer. Precisamente son los de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, creadas en el 2011 y promovida por el gobierno legítimo de Venezuela, por supuesto, donde al parecer nunca el presidente Petro alza la voz y utiliza, ahí sí los canales diplomáticos no existen, ¿no? O mejor dicho, existen. Cuando ocurre algo, gracias a Dios en esta, pues se activaron las alarmas. Y señor director, haciendo también alusión a lo que decía Laurencio, mire, que nos escribe el capitán, que usted dice que es el mejor piloto del mundo, dice, sí, hacer abortar un vuelo pone en riesgo el vuelo y la seguridad cuando es interno y es de rutina, pero más de 6 vuelos de otro país, hay un fuente detonante, pero se dieron cuenta pues, de la embarrada, cambió la palabra, y salieron a pedir disculpas. Pero entonces sí es un hecho que pone digámoslo así, en difícil situación cuando son varias aeronaves en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí. Yo no creo que eso genere riesgo alguno para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el peligro inminente de conflicto porque se devuelve el avión? Claro que por supuesto causa unos traumas internos, pero de ahí a decir que la seguridad nacional de los Estados Unidos quedó en riesgo, pues ni que lo que llevaran fueran armas.
Muy Pero bien. doctor Julio, por ejemplo, cuando sale una aeronave de Estados Unidos, no viene programada para el abastecimiento de combustible en Bogotá, Aeropuerto Internacional El Dorado, para regresar, ¿no es eso? Es decir, entiendo que cuando se proyecta un vuelo, se está proyectando también dónde va a tener el combustible, porque una aeronave debe llevar un combustible adecuado, unas cargas, ¿sí? Entiendo que los aviones, las naves aéreas, deben salir con la carga suficiente de combustible calculada y medida más un excedente para prever emergencias. Sí, claro. Muy bien. Alfonso, pero permítame para concluir el tema anterior, expresar en lo personal que me satisface que los gobiernos lleguen a unos entendimientos de carácter diplomático. Es que ese es el canal, ese es el conducto. ¿Sí? Admitamos que hubo rabietas, que hubo salidas inoportunas de allá y de acá. Y nos satisface como colombianos, como hombres de derecho, que se busquen los canales que para tal efecto, para la comunicación, el entendimiento y los acuerdos, el derecho internacional establece. Sí. Cuenta un reportero de NBC Noticias en Estados Unidos que cuando llegó alguien y le dijo, él estaba sentado, el presidente Trump allá, ayer a las 5 de la tarde, y llegó alguien y le dijo, un asesor le dijo, bueno, ya Colombia aceptó. Entonces, que él estaba leyendo un libro y entonces Trump se rió. Se rió. Entonces, que le preguntó, señor presidente, entonces vamos a revertir lo anunciado. La decisión. Dijo, sí, pero riéndose. Riéndose. Eso fue lo que lo que dijo. Pues, ¿qué desata el incidente? Bueno, que vienen los aviones, el presidente Petro cambia de opinión y dice que no permite el ingreso bajo justificaciones humanitarias. La respuesta de Donald Trump ya no vale la pena leerla porque pues obviamente anunció muchas sanciones, entre esas la más grave era el tema de los aranceles. Claro, sí. Y sobre ese fue que miré ciertos números y lo grave que hubiese sido para Colombia, aunque no sé si en el comunicado de la Casa Blanca, porque lo iba a leer ahora, dice que ya todo se rebaja, claro. Que ya todo queda bien, porque alcancé a leer que el gobierno de Colombia cumplía y que se... No, ya estaba bien. Pero no sé si las sanciones ya son levantadas. Lo podemos interrumpir con preguntas para claro eso. Sí, bueno, claro que sí. Una, ¿es cierto que los 167 que venían para Colombia venían esposados? Es probable que sí, no lo sé. Pero ¿Es probable? ¿Nadie ha certificado eso? No sé, pero es probable que sí. El presidente yo conozco casos, mire, de la época de Obama. Bueno, el presidente que más deportó personas ha sido Obama. Pero ha sido costumbre que según la administración, yo recuerdo y tuve un caso cercano que básicamente como en las películas traje naranja a esposas en una avión militar y llegaron a casi... Entonces eso es humillante como ser humano que sean tratados así. Ahora, ayer tenía una discusión con alguien y decía, es que no pueden ser tratados como criminales. Y yo le decía, y esa es una discusión que hubo en el Congreso con el actual zar de la frontera de Trump. Sí. Se me escapa el nombre, y una congresista que se llama Alejandra Ocasio-Cortez, que es doctor, le decía la congresista a este zar de la frontera, decía, hey, ellos no pueden ser tratados como criminales, no han cometido ningún crimen y vienen buscando asilo político. Entonces él le contestó, bueno, si entran ilegalmente al país, ya están violando la norma, ¿sí? Por lo tanto, están cometiendo un crimen, son ilegales, y si están buscando asilo, que lo hagan por los medios que corresponden. Entonces yo le decía a ella, aún teniendo, mire, familiares que han hecho lo mismo, amigos, conocidos, yo decía, bueno, eso es infringir la norma de un país, claro. Y están ya en un estatus de criminal por eso. Ahora, que no sean criminales de alta peligrosidad como para que sean tratados así, es un tema diferente. Pero no me extrañaría, yo tengo entendido que, pues digo, sé de casos personales que los pusieron con traje naranja y los mandaron en aviones militares y aterrizaron aquí en Catama hace muchos años, y si supe de esos, deben haber muchos casos así. Es muy raro que deporten en vuelos comerciales, entonces probablemente sí venían así. Ahora, bueno. eso no, bueno, no sé, eso es un tema que vamos a debatir más tarde. Pero sí, eso es ese trato digno que llama lo está reclamando México, lo está reclamando Brasil, lo están reclamando varios países que también se quejaron sobre eso. Ahora, ¿hay coherencia en el gobierno de Petro? Bueno, el Marcos Rubio dijo, en un momento... Pero yo le cuento una cosa, Cristian, si yo soy presidente de Colombia y me llama alguien y me dice, oiga, presidente, lo que pasa es que los traen esposados.
A mí se me sale la piedra. No, pero también. Eso, pero yo eso, creo que se le salió la piedra a Petro fue por eso. Pero eso no es nuevo. Y el año pasado también sucedió. La imagen que vengan esposados. Eso no es nuevo. Pero eso no es nuevo. Y eso también sucedió el año pasado entre todos los deportados que iniciaron la imagen que tiene Cristian, para que démosle contexto. Sí, esa imagen, si ustedes la van a ver ahí. ¿Por qué pasa con esa imagen? Esa imagen es que el año pasado, ¿qué es lo que dice esa imagen? Que el año pasado Estados Unidos, o sea, hubo 17.000 deportados hacia Colombia de todo el mundo, de los cuales 14.199 venían de Estados Unidos el año pasado. Todo 2024. ¿Deportados? ¿Para Colombia únicamente? 17.000 deportados llegaron el año pasado a Estados Unidos, según Migración Colombiana. Ahí está. Pero un momentico, de Estados Unidos, yo no sabía ese dato. Pero un momento, 17.000 deportados en total llegaron a Colombia el año pasado. ¿De dónde? De todo el mundo. De los 17.000, 14.199 venían de Estados Unidos. Ah, ya. Es decir, no hubo esta reclamación. Habría que averiguar si ninguno de esos 14.000 venía esposado. Yo creo que sí, porque eso es... ¿Y apenas estos fueron 167? Claro, entonces lo que alegan es por qué no dijo nada el año pasado sobre los 14.000 que sí llegaron y ahora sí lo hace bajo la presidencia de Trump. Ese es un tema que le reclaman. Y lo otro que le reclaman es que el 10 de enero de este año, referente a Venezuela, la posición que estaba por ocurrirse del presidente, bueno, no sé si llamarlo presidente, pero de Nicolás Maduro, Petro dijo lo siguiente: no podemos pelear con Venezuela porque tenemos un comercio de $700 millones. Y el 26 de enero dice, tenemos que pelear con Estados Unidos, con quien tenemos un comercio de $50.000 millones. Entonces ahí tampoco hubo coherencia al respecto. Sobre los datos económicos, si usted quiere, yo les digo, yo tenía un análisis muy completo del tema, pero básicamente los analistas estaban diciendo que probablemente el dólar se treparía a 5.000 antes de finalizar la semana. Primera cosa. Segunda cosa, el 29% de las exportaciones de Colombia van hacia Estados Unidos. Entonces, ese tema hubiese sido muy, 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 muy grave para la economía nacional. Lo que más exportamos a Estados Unidos es petróleo, oro no monetario, o sea, joyería. Bueno, cosas así. Hay muchos datos que estaban afectados. Las flores, venía San Valentín. Todas las flores. Pero es que no hay ningún problema porque ya se arregló el asunto. Ya se arregló, pero imagínese ese tema. Mire, es que tienen las familias muchísimas. Déjeme leer el comunicado que le va a interesar. Es corto, lo voy a traducir aquí en vivo, pero bueno, dice de la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Dice, el gobierno de Colombia ha accedido a todos los términos del presidente Trump, incluido la aceptación irrestricta, no sé si se diga así en español, pero bueno, dice unrestricted, como sin restricción de los inmigrantes ilegales de Colombia que iban a retornar de Estados Unidos, incluidos en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones o demoras. Punto. Basado en este acuerdo, las sanciones de la IEEPA, que ya le digo qué significa eso, y las sanciones y tarifas, o sea, los aranceles, se pondrán en reserva, o sea, como que él se contiene en firmar, y dice, no serán firmados, dice, a menos que Colombia falle en honrar este acuerdo. Las sanciones de visa emitidas por el Departamento de Estado y las inspecciones a las aduanas y la protección de la frontera se mantendrán en efecto hasta que el primer avión con colombianos deportados sea retornado exitosamente. Hoy, los eventos de hoy dejan claro que al mundo, que América debe ser respetado nuevamente. El presidente Trump, bueno, continuará ferozmente protegiendo su nación y su soberanía, y espera que las otras naciones del mundo cooperen completamente aceptando la deportación de sus ciudadanos que están ilegalmente en los Estados Unidos. Fin del... Muy bien, perfecto. Entonces eso quiere decir que ya llegaron a Colombia, ¿cierto? No. ¿No han llegado todavía? No sé si han llegado. Pero lo de las visas sí se mantiene hasta que Colombia acepte. Lo otro que el presidente no contempló, aunque él por su actuar no creo que le importe mucho, es que ¿qué pasa con eso? Bueno, ya van a llegar, perfecto. Pero ¿qué pasaba si esto se sostenía? Esa gente iba a estar en unas prisiones ya, porque la deportación arranca con un arresto.
Punto, son arrestados. Cuando ellos entran y se quedan ilegales, o entran ilegales, o se quedan después de que se les vence la visa, inmediatamente están en una condición criminal. Ahora, lo que pasa es que la palabra criminal es horrible, yo entiendo, y más contemplando en el país en el que vivimos, donde sabemos qué tipo de criminales tenemos. Pero evidentemente, por eso él los llama criminales, migrantes ilegales criminales. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Y que obviamente el trato de estar esposados como si fuese uno, quién sabe qué tipo de pies y manos. Exacto. Sí, es que es complejo, es como en las películas, es pies y manos. Eso duele, y conozco gente que ha sido afectada por esa situación. Yo en eso no estoy en contra, pero es como un procedimiento estándar que ellos usan. Y volvamos a que, ¿y por qué no dijo nada con los de antes? Pero lo que quería decir, lo que quería enfatizar, director, es que ¿qué hubiese pasado con esas personas? Ahora si hubiesen quedado presas en centros de detención, que hay más de 40.000 en Estados Unidos, allá hubiesen sido las condiciones aún peores, o sea, no recibirlos. Además, fue peor no claro, además ellos están en su además tienen que reasignarlos, pero están en su derecho de llegar a su país donde nacieron. O sea, eso fue una decisión arbitraria que además a las 3 de la mañana no sé qué hacía el presidente trinando sobre